Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una masterclass más que tenemos hoy aquí en la Escuela Superior de Negocios. Para los que no han tenido el privilegio de estudiar con nosotros, pues les quiero comentar que nosotros como Escuela Superior de Negocios tenemos pues esta habilidad de poder llegar a ustedes a través de diferentes capacitaciones que tenemos y entre los muchos programas que manejamos de larga y corta duración está nuestro MBA en negocios internacionales, y en el marco del MBA es que hoy traemos esta charla de perspectivas económicas para Guatemala en este 2022. Vamos a ver qué está pasando en el mundo y cómo nos va a repercutir a nosotros en este semestre crucial que ya se avecina. Si usted está al tanto de las noticias, ya pudo ver de que hay ciertos movimientos con el euro, con el dólar. Entonces, en medio de esto, es importante que estemos informados, y saben que mientras más información, como decía Bill Gates, la información es poder y mejores decisiones va a poder tomar usted. Así que, como les comentaba en el preámbulo de nuestro MBA, aquí donde participan la mayor parte de ejecutivos, de gerentes, de personas que realmente sueñan con hacer negocios internacionales o que ya están y necesitan reafirmar sus conocimientos, es que se viene nuestro MBA. Así que el MBA en negocios internacionales vamos a empezarlo ya el 29 de este mes. Ya estamos para arrancar en una alianza con INEA Business and Technology School, que es de Barcelona, una business school reconocida, y nuestros materiales que utilizamos es de Harvard Business Publishing Education. Así que de verdad será un placer poderles dar más información para todos aquellos que estén interesados. Nuestro MBA tiene una peculiaridad muy interesante. 12 meses, usted saca su posgrado en Administración de Negocios Internacionales, como lo dice su pantalla, y después puede escoger 6 meses adicionales para estudiar un minor específicamente con ciertos contenidos que le van a ayudar, ya sea en logística y cadena de suministro y o transformación digital. Y su MBA pues va a salir con esta especificación. Así que pues esta es la información que les quería dar. Pues les voy a ir dejando un link para aquellos que necesitan más información y ver de qué beneficio les podemos dar porque ustedes están participando hoy, nos están acompañando. Así que vamos a estar pues siempre en comunicación. Y les quiero comentar también que pues hoy tenemos uno de nuestros catedráticos. De hecho, en este momento ya le está dando, ya va a estar terminando uno de los cursos a la corte actual, porque la primera corte la empezamos en este tema en el mes de febrero con mucho éxito, gracias a Dios. Y pues él es Rafa Bolaños, le decimos Rafa Bolaños de cariño. Realmente es un experto en la materia, máster en administración de empresas, especialización en banca y finanzas por ENCAE, más de 28 años de experiencia práctica en finanzas, administración, planificación estratégica, desarrollo de unidades de negocio, gestión de proyectos y productos y estrategias de ingeniería de sistemas. Así que hoy vamos a hablar sobre la deuda versus el PIB, la situación del dólar, el impacto de la pandemia, el consumidor. Tenemos muchos temas y vamos a hablar de la situación actual de China, Europa y actualmente en Guatemala. ¿Qué esperamos en este semestre? Y qué mejor que Rafael Bolaños. Rafa, el tiempo es tuyo. Mucho gusto, muchas gracias y bienvenidos todos, muchas gracias. Te agradezco mucho. La idea es poder tener un conversatorio durante unos minutos y que podamos platicar el tema de cómo vemos las perspectivas. En este momento les estoy compartiendo un poquito la pantalla para que podamos ir discutiendo cuáles son las perspectivas y qué podemos esperar. Pues básicamente la idea de esto es tener una charla de cuáles son las perspectivas económicas, qué podemos esperar en el corto, mediano, largo plazo, cómo vemos, pues quienes nos dedicamos a los temas económicos y financieros, cómo vemos el futuro y el desarrollo de muchos temas
es interesante cómo Guatemala fue con la pandemia, se esperaba, según cifras del FMI, del Banco Mundial, se esperaba que tuviera un mayor impacto en el crecimiento del Producto Interno Bruto. Sin embargo, se logró, Guatemala logró pasar, llamémosle, dentro de los países menos afectados, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, sin más preámbulo, pasamos a ver un poquito lo que nos espera. Pues el servidor de ustedes me tienen a la orden como catedrático, me dedico a consultorías, me dedico a asesorías, y la idea es que veamos un poquito qué está pasando en el mundo hoy. Vemos que nuestro principal socio comercial, que sigue siendo Estados Unidos, tiene una inflación que ha superado la barrera del 7%, cosa que no pasaba en los últimos 40 años. Entonces preocupa un poquito ver qué impacto va a tener en nuestras economías, sobre todo cuando vemos de que la deuda de países desarrollados, vamos a ver unas gráficas más adelante, están a niveles del 80, 90, 100 o más por ciento del PIB. PIB es la suma de todo el Producto Interno Bruto, la suma de todos los bienes y servicios generados en el país durante un año. El PIB, a diferencia del Producto Nacional Bruto, incluye la parte de las multinacionales, o sea que el PIB es una buena y eficiente manera de medir el crecimiento de la economía. Lo medimos como porcentaje de un año versus el anterior, y vemos cómo el nivel de deuda ha ido incrementando. En Estados Unidos, la emisión monetaria, que vamos a platicar un poquito, el Fed ha impreso dinero de 1 trillón a 7 trillones de dólares. Eso ha provocado una altísima inflación. Vemos que los niveles de deuda, lo vamos a ver en una gráfica más adelante, son de los más altos. Tenemos que nuestro principal socio comercial pues está afrontando algunos temas que les afectan a todo el país, el tema de la inseguridad, el tema de las armas y los tiroteos que se han estado dando, nos hace ver que hay una crisis de valores humanos que puede en algún momento impactar la economía. La migración, que ya es un tema regional, vemos cómo la migración pasó de ser un porcentaje de la familia que se iba al norte a buscar nuevas oportunidades, ahorita se están yendo pueblos enteros. Ya la migración es un problema regional, no solo de Estados Unidos, sino de todos los países del norte de Centroamérica y México, y esto va en aumento. Ya tuvimos la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, que trajo un proyecto que aportan con fondos federales 1.400 millones de dólares para proyectos de creación de empleo de este lado de la frontera. Y la migración en general está generando un problema porque es una migración que se hace por supervivencia. El impacto de la pandemia ha redundado en cientos de empresas que han tenido que cerrar operaciones, y probablemente algunas otras continúen cerrando. Lo interesante es que cuando creemos ya haber salido del problema, resulta una nueva cepa, resulta una nueva variante. Ahorita Omicron B5 es el que está causando problemas. Afortunadamente para la humanidad no es tan mortal como los anteriores, pero sí está siendo al punto que otra vez nos volvemos a plantear el tema del aislamiento. Los gobiernos, no solo Guatemala, sino todos en general, han tenido que salir a ayudar a las poblaciones de cada país a través de misiones de ayuda, de vacunas, y han tenido que endeudarse para paliar incluso el cese de empleo. El trabajo virtual se ha convertido casi permanente. Son muchas las empresas de que ya han decidido seguir el trabajo virtual, el famoso work from home, trabajando desde casa como una manera permanente, dado que también les redunda ahorros en espacio de oficina a algunas empresas. Fed en Estados Unidos, que tuvieron que imprimir de 1 a 7 trillones de dólares, que resultó en una inflación preocupante arriba del 7%. Eso nos va a impactar a nosotros en el precio de las importaciones y el precio de las materias primas, como vamos a ver más adelante. Y recordemos que al subir la inflación, una posible consecuencia es que van a subir las tasas de interés, al punto que se habla una estanflación como probabilidad para la región. Estanflación es la combinación de un estancamiento del crecimiento del Producto Interno Bruto con una inflación muy alta. Veamos un poquito Estados Unidos. Si vemos en años anteriores, vemos de que Estados Unidos viene con inflaciones de un 1.7, un 2.6, pero ahorita ya está a niveles del 7.5. Ya es
issue en Estados Unidos el nivel tan alto de inflación. Y entonces Estados Unidos ha tenido que tomar algunas medidas para poder tratar de detener la inflación. Vemos de que algunos factores que actualmente están actuando, esto no sucedía hace más de 40 años, la gasolina y los combustibles en alguna medida impulsan al alza de los precios. Los precios de los alimentos también han tenido un empuje bastante alto desde 1981 y el gobierno ha tenido incluso que autorizar una mezcla de gasolina con etanol para tratar de reducir un poquito el impacto de la inflación dentro del país y tratando y buscando tener menor dependencia con proveedores externos. Si nosotros vemos el nivel de deuda, que fue lo que mencionábamos al inicio del slide, los países más endeudados, nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, vemos que tiene un endeudamiento que supera el crecimiento del Producto Interno Bruto. Pero preocupa un poquito que es la mayoría de países desarrollados. Tienen un porcentaje de deuda que está superando el 80-90% del PIB. Vemos Reino Unido, por ejemplo, Francia, España, vemos Italia, Grecia, Japón, que es uno de los países más endeudados, están teniendo unos niveles de deuda muy altos en comparación al Producto Interno Bruto. ¿Eso en qué nos afecta? Que en algún punto la inflación que ya está afectando a la mayoría de estos países, siendo Estados Unidos quizás el primero, eso va a seguir afectando las importaciones y eso nos va a afectar a nosotros, nuestra economía. Si nosotros revisamos Guatemala, vemos que tenemos un porcentaje de deuda como relacionado al PIB bastante bajo, incluso un poquito sano, podemos decir. Si nos comparamos contra países como Perú, Honduras, Nicaragua, Panamá, Salvador, que es uno de los más endeudados, vemos que la deuda como porcentaje del PIB, en el caso de Guatemala, está a niveles manejables. Eso tiene dos posibles consecuencias. Uno, que los gobiernos, incluyendo el actual, van a verse en la tentación, por así decirlo, de adquirir endeudamiento porque hay espacio. Tenemos crédito y tenemos cupo y podemos hacerlo. Estamos a las puertas de un proceso electoral. Estamos que ya el año entrante ya tenemos el tema de las elecciones presidenciales encima. El gobierno actual le queda un año y medio. Entonces, en algún momento puede verse que lo veremos más adelante, el déficit fiscal podría verse afectado en alguna medida. La economía informal, en el caso de Guatemala, es de la región la que más pesa. Si nosotros vemos qué tan importante es la economía informal, vemos que en el caso de Guatemala somos más del 45% del Producto Interno Bruto está siendo generado por economía informal. Esto es bueno y malo. Bueno en el sentido de que vemos que tenemos una economía informal que es pujante, pero por otro lado vemos de que la economía informal no necesariamente tributa impuestos directos. Directos estamos hablando del impuesto sobre la renta. El IVA, siendo un impuesto indirecto, sí es, porque eso no es discusión, es obligatorio y va en los precios. El IVA sí es pagado, pero el ISR no necesariamente. Y Guatemala pues tiene un nivel de economía informal bastante superior, miren, el resto de países. Tenemos, por ejemplo, Costa Rica, que es la que menos tiene de la región, Dominicana, México, Honduras, pero Guatemala pues sí tenemos un nivel de economía informal bastante alto. Esto afecta tiene varios impactos. Un impacto es en el tema de los impuestos sobre la renta que no son recaudados por el fisco. Otro impacto que también tiene es el seguro social. El seguro social, dado una economía informal tan alta, no logra la recaudación que se requiere para tener sostenibilidad en el largo plazo en el tema de los pensionados. ¿Qué está pasando en el mundo hoy? Ya vimos el tema de la pandemia que está provocando y va a seguir provocando cierre de empresas. Tenemos un encarecimiento de las materias primas vía la inflación de los principales socios comerciales. Tenemos la crisis de los contenedores en China que nos está afectando a nosotros directamente, no solo Guatemala, sino al resto de países. Hace unos días estaba leyendo un informe del Banco Mundial de cómo China ha tratado la hegemonía en los puertos. China ha logrado a nivel mundial tener mucho control en lo que es la logística mundial de contenedores. Y ahí vemos por eso los contenedores, el costo se ha sextuplicado en los últimos 2 años.
Un contenedor que antes costaba de China para acá $900 de traslado en flete, ahorita está en más de 4,000. Eso nos está impactando y al final nos va a impactar en los precios. China ha tenido también una política de producción para consumo local. De hecho, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, hace unos días visitó Asia, fue a Japón, tratando de convencer a los grandes fabricantes de microchips que vengan de este lado y no tanto en China. Estados Unidos, a la vez, el liderazgo tecnológico que lo ha tenido indiscutiblemente en los últimos años, en algún momento está siendo desafiado por China, y lo podemos ver en la gráfica que les puse acá a la derecha. Vemos América Latina en el año 2000, América Latina en el año 2000, nuestro principal socio comercial, las importaciones principales venían de Estados Unidos y por eso está teñido de azul el mapa de América Latina. Pero si lo vemos 20 años después, vemos cómo se empieza a teñir de rojo, que el cono sur prácticamente ya es dominante, China como el principal origen de las importaciones. Vamos a ver las cifras más adelante, pero hay un giro político hacia la izquierda en todo el continente de América Latina, ya está empezando Centroamérica, ya lo hizo con Nicaragua, que está del lado corte izquierdista, lo vemos en Honduras, México lo está, Colombia, que es el único que en este mapa no quedaba de lado, tenía un gobierno derechista, ya Colombia se tiñó de rojo con la elección de Gustavo Petro, que fue miembro del M19. Entonces podemos decir que China está ganando terreno en América Latina. En la Escuela de Negocios INCAE, por ejemplo, en Costa Rica, ya se ha vuelto mandatorio el mandarín. Ya no tanto el inglés, sino el mandarín. El inglés viene siendo obligatorio, pero el mandarín viene siendo considerado por la expansión que está teniendo. Entonces, interesante cómo lo que nosotros vemos de cómo esto ha venido cobrando auge. El precio del petróleo, que a la fecha sigue avanzando, los precios del petróleo continúan al alza, la guerra Rusia-Ucrania que está teniendo una prolongación de lo que se esperaba, hubo ahí un fallo táctico en el cual quizás los estrategas rusos pensaron que iba a ser corto plazo, se dio en un momento que Ucrania pedía su anexión a la OTAN, lo hicieron antes de que eso pasara, pero se está volviendo un poquito más alargado, que está teniendo impacto sobre todo en el precio del petróleo y con algunos que nos van a afectar a nosotros. ¿Qué más podemos nosotros ver de lo que tenemos? El precio del petróleo, que es un tema que nos viene preocupando. El precio del petróleo está teniendo un impacto de los dos lados, tanto del lado de la oferta como del lado de la demanda. Del lado de la oferta, la OPEP, que es la Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo, han reducido las cuotas acordadas, han reducido el lado de la oferta, tratando de mantener el precio. Por otro lado, también del lado de la oferta, la producción de Libia se ha visto reducida por cuestiones políticas. Eso va con un push hacia arriba en el tema del precio. Y del lado de la demanda, ha habido una reducción de la demanda de petróleo por el tema de la pandemia a nivel mundial, la no circulación que hemos tenido y también la reducción de la demanda de combustible en China. ¿En qué nos afecta? De que el precio del petróleo está llegando a niveles esperados de $100. Vamos a ver unas proyecciones más adelante, pero se espera que se va a mantener alrededor de los $100 el precio del petróleo. Eso sí nos afecta porque el precio del petróleo incide directamente en la inflación de los países que tenemos nuestra matriz energética basada en petróleo fósil. ¿Qué más está pasando? Interesante, si vemos un contexto en el mundo, las exportaciones de China, que en 1960 era el menos del 1% de lo que se exportaba a Estados Unidos, hoy China es el 30% de las exportaciones e importaciones de toda América Latina. Eso lo vemos incluso, China posee, en la foto que aparece aquí, es Shanghái, el puerto de Shanghái, es el puerto más activo del mundo, que tiene estadísticas de movimiento de 73 millones de contenedores al año, y eso al final redunda en que es un actor importante a tener presente. Estados Unidos, ya lo vimos en la gráfica anterior, ha sido y es nuestro principal socio comercial, pero para el cono sur ya ha sido sustituido por China. Y China, con su estrategia de dominio en los puertos, ha hecho inversiones. Ahorita hay planes para Nicaragua
tener también un puerto. Tienen ellos inversiones en Hamburgo y tienen inversiones en los puertos, en donde tratan de tener liderazgo. El mapa político que les platicaba al inicio, también es interesante ver cómo ha tenido un movimiento hacia la izquierda. Los dos grandes países que todavía no lo estaban, que es Bolsonaro, que está en Brasil, y Colombia, los dos. Colombia ahorita, Gustavo Petro fue electo de corte izquierdista. Por otro lado tenemos en Brasil Lula, que se perfila también como otro ganador. Vemos como el mapa político al final está dando un giro hacia la izquierda. Los socios comerciales, que es una ampliación de la gráfica anterior, vimos cómo pasan de Estados Unidos del año 2000, que era dominante, a cómo el mapa global empieza a teñirse un poquito de rojo. ¿Qué nos afecta a nosotros? Veamos el caso de Guatemala. Vamos concreto a Guatemala. Guatemala, de hecho, me voy a apoyar un poco en la última presentación del presidente del Banco de Guatemala. Esta la hizo con fecha 30 de junio de este año. Habla un poquito de cuál es el impacto que va a tener esto en nuestro país. Por un lado, importante que hablemos del escenario económico internacional. Dice un economista de Harvard que cuando Estados Unidos estornuda, América Latina le da catarro. Importante que veamos el escenario económico internacional, porque lo que pasa afuera, tarde o temprano, nos afecta a nosotros. Vamos a ver un poquito el escenario económico interno y qué impacto han tenido en la tasa de interés líder. El escenario económico internacional lo podemos analizar aquí con las proyecciones de crecimiento de la economía. Aquí tenemos los años 2020, 2021 y 2022 estimado. Estas son cifras estimadas del FMI. El inciso A es enero a mayo y el otro es a junio, pero los dos siguen siendo estimaciones. Y vemos cómo las economías avanzadas en el año 2020, si vemos esta vertical, vemos de que el impacto del crecimiento económico que se mide por medio del Producto Interno Bruto fue negativo en prácticamente todos los países, a excepción de China. China fue el único que logró tener crecimiento del Producto Interno Bruto todavía positivo, pese al impacto de la pandemia. Podemos ver de que China, que tiene una economía que tiene un peso alrededor del 18% de la economía mundial, que ya rebasó a Estados Unidos. Estados Unidos está en 15.7, China ya está en un 18.6, y vemos el desarrollo en los años. Estados Unidos pasó en el 2020, que fue la pandemia, de menos 3.4 a un 5.7, que fue positivo. Este fue el efecto rebote. Si analizamos verticalmente el 2020 y luego lo comparamos contra el 2021, vemos cómo el impacto, el efecto rebote se dio en casi todos los países, siendo Guatemala uno de esos. Guatemala está más adelante. Vamos a ver cómo fue el impacto acá y cómo logramos nosotros crecer. A nivel mundial, en el 2020, que fue el año de pandemia, tuvimos una reducción del crecimiento del Producto Interno Bruto del 3.1%, mientras que el 2021, por el impacto del rebote de la economía mundial, surgió al 6.1%. 2022, en las dos estimaciones del FMI, siendo una de mayo y la otra de junio, los dos pronostican para este año un 3.6% de crecimiento de la economía mundial. Vemos cómo Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, para este año va a estar alrededor de un 2.7% de crecimiento de la economía del PIB interno. Vemos la zona del euro, un 2.6%. Vemos las economías emergentes, cómo pasan de un -2 a un casi 7, y se espera para este año un 3.8. Los socios comerciales de Guatemala tuvieron en la pandemia un impacto de -5.3 y se espera para este año un crecimiento de 2.8. Si analizamos las proyecciones de crecimiento económico que vemos acá, vemos varios temas interesantes. Por un lado, vemos Rusia, cómo no logra levantarse. Rusia, la Federación de Repúblicas Soviéticas, ahora ya se disolvió y quedó Rusia como país, y están en problemas con Ucrania y con otros ex socios. Vemos cómo Rusia sigue con un crecimiento negativo de su economía, y esos son uno de los motivos que disparó la decisión de invadir Ucrania. Rusia como economía tiene un tamaño parecido a Brasil. Rusia y Brasil tienen un tamaño de economía bastante similar. Vemos, por ejemplo, temas interesantes como India siendo capitalista,
cómo logra recuperar su economía y están en niveles de crecimiento alrededor del 8%, cosa que es muy positivo. Y Guatemala, que está en unos slides más adelante, vamos nosotros a ver el impacto. Esto es lo que está pasando en el mundo. Podemos de estas gráficas decir que el 2022 va a ser un buen año, pero no tan bueno como el 2021. 2021 refleja el impacto de la pospandemia. El 2022 ya es un año un poquito más regular. Si nosotros vemos el comportamiento de los índices de gestores de compras a nivel mundial, vemos cómo se mantienen a niveles, tanto lo que es expansión como contracción, a niveles estables. La República Popular China, vemos cómo sus exportaciones e importaciones, después de la época post-pandemia, pues se viene regulando. Los índices accionarios, esto es la Bloomberg, la fuente es Bloomberg. Podemos ver cómo después de la pandemia se mira una recuperación de los índices accionarios hasta el mes de enero 2022. Después, en este año, el 2022, los índices accionarios en alguna medida han tenido una reducción que puede impactar el desempeño global en la bolsa de valores. Los índices accionarios aquí lo que nos dicen es que si bien el 2021 fue un año muy positivo, el 2022 no lo va a ser tanto, no a ese nivel. La volatilidad de los principales índices accionarios, si bien se ha estabilizado después de febrero 2020, después de la volatilidad que estuvo en alta, ha venido relativamente, ahorita pues estamos teniendo algunos impactos que pueden traducirse en rendimientos mucho más bajos a nivel desde la bolsa de valores. Los mercados financieros internacionales, el impacto de lo que está teniendo ahorita Estados Unidos, que está a los riesgos de una estanflación. Ya vimos que una estanflación es la combinación entre crecimiento del Producto Interno Bruto estancado y una inflación muy alta, puede tener impactos en la tasa de interés. Y eso nos va a afectar a nosotros directamente. La probabilidad de cambios en la tasa de fondos federales es muy alta. Y ya es un hecho de que van a estar aumentándose la probabilidad de lo que es la cambio en la tasa de fondos federales. En el tema del petróleo, que también nos interesa, la proyección en general es que va a andar alrededor de los $100 el barril. Vemos aquí el histórico del 2014, 2015 y vemos cómo el precio del petróleo en general, pues la pandemia que llegó a estar negativo, llegó a estar en negativo por el motivo de que los productores, siendo que el pipeline de producción continúa, no tenían dónde almacenar y entonces los productores preferían pagar para que retiraran el producto por no tener dónde almacenar. Eso ya se corrigió y vemos cómo el precio del petróleo se espera que va a estar alrededor de los $100 por barril. Lo que nos impacta es de que no vamos a esperar una rebaja en los precios del combustible. Guatemala, pues todos lo sabemos, dependemos nuestra matriz energética del petróleo y como tal, no podemos en lo que resta del año esperar una rebaja porque ahí podemos ver que en el pronóstico está que el precio del petróleo se va a mantener en la época, en el escenario más probable alrededor de los $100 por barril. El mensaje aquí es, no va a haber una reducción en el precio de los combustibles. Sí lo podría haber si lo viéramos desde el punto de vista de los impuestos. Más o menos nosotros cuando pagamos, tenemos el combustible más caro de la región, pero también tenemos unos impuestos a petróleo y sus derivados, combustible, que son bastante altos. Podría darse, como se dio en Estados Unidos o se ha dado en algunos países, la posibilidad de exenciones temporales al impuesto a los combustibles. Es la única alternativa que tendríamos para ver reducción en el precio de los combustibles. La OPEP, vemos que su producción objetivo siendo un poco más bajo, la demanda mundial de petróleo, millones de barriles, se mantiene. Entonces, y la producción, que lo vemos acá, aquí vemos tres matrices energéticas, cómo se comporta el gas natural, el petróleo, el carbón, y vemos que al final, pues, lo que podemos esperar es que el precio de los combustibles no va a variar. Los países, la OPEP como tal, están con la idea de mantener el nivel de producción que tienen. Obviamente ellos necesitan mantener niveles altos
Para Guatemala podríamos no esperar una rebaja en el precio de combustibles porque no la va a haber del lado del precio del petróleo. El maíz amarillo, que es otro de los importantes de las materias primas, vemos cómo ha venido del año 2020 en adelante con un alza que es permanente y cómo se ha ido incrementando el precio promedio observado, y los pronósticos es que se mantenga a nivel alto. El precio del trigo igual, con una tendencia hacia el alza. Podemos esperar entonces que las materias primas van a mantenerse y el resto del año podríamos esperar que se mantenga más o menos igual. Aquí tenemos una gráfica con las diferentes inflaciones. Estados Unidos preocupa por el nivel galopante de inflación que está teniendo últimamente. Han llegado ya a niveles a mayo de este año del 8.58, el Reino Unido con un 9.10. Las noticias, pues ustedes vieron, Boris Johnson, el primer ministro de Inglaterra, presentó su renuncia. Hoy tenemos la convulsión en Japón con lo que pasó con el ex primer ministro, y al final vemos de que la inflación en los países desarrollados pues va hacia el alza. Lo podemos ver aquí que a partir de mayo empezó en los países de las economías avanzadas una inflación hacia el alza, principalmente impulsada por el precio de los combustibles. En los mercados emergentes podemos tener acá, vemos Brasil con una inflación del 11.73, Colombia con un 9.07, Perú con 8%, México con un 8%. Se replica el comportamiento de la inflación de los países seleccionados, de las economías avanzadas, se replica en los países de desarrollo. Y aquí abajo tenemos Centroamérica. Guatemala, que tenemos una inflación, según los pronósticos oficiales del Banco de Guatemala, vamos a estar alrededor de un 4.5 al final de año. Ahorita pues nos está llevando un poquito la tendencia, tanto a nivel internacional como los países, nuestros socios comerciales, en cuanto al alza. Sin embargo, somos de los que tenemos en la región la inflación más baja. Si vemos acá Guatemala, tenemos un 5.82 inflación registrada. Sin embargo, Nicaragua está al doble. Bueno, ya sabemos Nicaragua con los temas que están pasando. Honduras tiene un 9%. Vemos, por ejemplo, la Dominicana casi un 10%, Costa Rica con un 9%. De hecho, Costa Rica ahorita en las elecciones presidenciales decidieron y optaron por la opción de un economista. El nuevo presidente es economista, trabajó muchos años en el Banco Mundial, y parte de la oferta y la propuesta política es mejorar la economía de Costa Rica con un nivel de desempleo muy alto, con una inflación del doble casi de lo que tenemos nosotros. Entonces vemos aquí la tasa de interés de la política monetaria. Vemos cómo la tendencia es hacia la baja. Aquí la lectura que podemos hacer del año 2020, 21 y 22 es que la política monetaria en los países seleccionados, la tendencia son cambios en puntos porcentuales, es hacia la baja. ¿Con qué objeto? De incentivar el crecimiento de las economías. Resumiendo un poquito el tema internacional, ¿qué podemos esperar? ¿Qué puede suceder a nivel mundial que nos ayude para el crecimiento de Guatemala? Del lado izquierdo está temas que nos pueden ayudar a mejorar el crecimiento económico, y el lado derecho está temas que nos pueden afectar y que nos van a obligar a ir hacia la baja en el crecimiento del Producto Interno Bruto. Dentro de los temas positivos que nos podrían ayudar sería una pronta resolución del conflicto bélico que se está dando actualmente entre Rusia y Ucrania. Lamentablemente no hay muchos vestigios de que vaya a poder resolverse de una forma rápida por dos motivos. Uno, Rusia pensaba que el hecho de que el invadir Ucrania iba a hacer que la población se levantara en contra del gobierno y la ocupación fuera algo rápido, y no fue así. La resistencia que han tenido ha sido muy fuerte y no han logrado las metas que se esperaban con la ocupación. Por otro lado, Ucrania, con la ayuda que ha pedido a Occidente, que ya tenemos que Estados Unidos ha destinado cerca de $8 mil millones de ayuda, y ya están entrando nuevos armamentos en juego, podría ser que se prolongue un poquito. Y eso nos lleva al lado derecho de las estimaciones. Pareciera que va a haber una prolongación de la crisis entre Rusia y Ucrania en mucho más de lo que hubiéramos esperado todos. Eso puede ser un riesgo hacia la baja. Por otro lado,
Esperamos que haya moderación con las presiones inflacionarias. Estados Unidos está tomando acciones para tratar de contener su ritmo inflacionario. Y del otro lado esperaríamos que, ojalá no, pero estamos viendo el surgimiento de nuevos brotes de diferentes cepas de COVID-19. Omicron, que es un poquito más, llamémosle, no es tan ofensivo como las cepas anteriores, no es tan mortal, pero sí tiene un nivel de contagio muy alto. Ya está apareciendo, ya el gobierno, no sé si vieron la noticia, ya empieza a pedir a todo mundo confinamiento, ya regresó el uso obligatorio de la mascarilla, porque los nuevos brotes de COVID vienen con un nivel de contagio muy alto. Y por último, la mejora de confianza de los consumidores, que es lo que esperamos en el modo positivo, y que no haya esto en alguna medida nos ayuda a mejorar los crecimientos de la economía. ¿Ok? Dice dentro de las dudas, existe la percepción que los datos de inflación están manipulados. La inflación es medida en base al índice de precios al consumidor y de los cambios en los precios de los productos de la canasta básica. Se ha hecho esto con la idea de evitar el sesgo político, porque lo que tú dices, Carlos, es bastante lógico. Si al Banco Central, y no solo Guatemala, si los bancos centrales son medidos en base a la eficiencia del manejo de la inflación, pues podría haber, llamémosle, tal vez la invitación a reflejar algunos datos de inflación un poco más moderada. Pero lo que se ha logrado es tener un patrón de medida que es el índice de precios al consumidor, y se hace a través de que hay un estándar para que no quede tan discrecional. ¿Ok? Continuando con esto, vamos ahora, bueno, estos serían los riesgos. Vamos ahora a ver Guatemala directamente como país. Por un lado, tenemos aquí la gráfica de crecimiento del Producto Interno Bruto. Recuerden que esto que vemos es el crecimiento porcentual. Vemos por un lado que nuestra economía es cíclica. Vemos cómo tiene subidas y bajadas en una forma bastante predecible, si lo quieren ver así. El promedio de crecimiento del Producto Interno Bruto es del 3.5. Pero también esto es también importante que nosotros estemos conscientes que el crecimiento del Producto Interno Bruto debe de compararse contra el crecimiento de la población. El crecimiento poblacional en Guatemala, que es uno de los más altos de la región, anda alrededor de un 2.5%. Si nosotros comparamos un crecimiento del Producto Interno Bruto del 3.5 contra un crecimiento poblacional del 2.5, y estos dos se restan, nos da un crecimiento real de la economía de alrededor del 1%. Según cifras del Banco Mundial, de nosotros y del FMI, deberíamos tener crecimientos del orden del 7% para poder ir saliendo de la senda del subdesarrollo. Entonces ahí estamos un poquito rezagados en ese sentido. Sin embargo, podemos decir que la proyección para Guatemala este año es de un crecimiento del Producto Interno Bruto de alrededor de un 4%. En realidad, el Banco Central nos da una banda, nos dice que va a estar entre 3 y 5. Si nosotros tomáramos el promedio entre 3 y 5, pues es 4. Entonces diríamos que puede estar alrededor de un 4%. ¿Qué podemos esperar? Que más o menos un crecimiento bastante similar al que tuvimos en el año 2019. Tenemos que el 2020 no es parámetro porque fue el año de pandemia. El 2021 tampoco es parámetro porque en el 2021 tenemos el rebote de la post-pandemia. Muchos negocios que no se lograron hacer en el 2020 por la paralización de las economías se hicieron en el 2021, y por eso el crecimiento en nuestro caso fue bastante bueno, un 8%. Ojalá pudiéramos mantener ese crecimiento, pero si miramos hacia la izquierda, no hemos tenido esos niveles de crecimiento en un buen tiempo. El 8% son países que sí, si llegaran a tener ese nivel de desarrollo como lo tuvo Chile o lo han tenido otros países. Pero ¿qué podemos esperar? 4%, una economía bastante parecida al 2019. Aquí tenemos el índice mensual de la actividad económica. Lo mismo, el 2021 refleja el impacto de rebote, y vemos de que como en este año 2022, pues en el mejor de los casos vamos a tener una actividad económica muy parecida al 2019. Las remesas familiares también presentan otro interesante comportamiento. Del año 2013 al año 2017 tuvieron un incremento
porcentual, lo que vemos aquí arriba en la gráfica son porcentajes de incremento versus el año anterior. En el año 2010, hasta el año 2017 tuvimos incrementos de las remesas familiares. Del 2017 en adelante ya veníamos en una etapa de decremento del ingreso de divisas vía remesas familiares. Importante que todos tengamos claros que las remesas familiares vienen, ahí vienen las cifras aquí abajo, pasaron de 5 billones en inglés, 5 billones en español serían 5 millardos, a 5.5, a 6, llegaron a 7 millardos, en inglés serían 7 billones, a 8 billones en el 2017, pero de ahí en adelante vienen un poquito hacia abajo. Con la pandemia, que se dio un poquito el tema, llamémosle afectivo, de que se decía que no había negocios y que mucha gente tenía mucha hambre, entonces nuestros connacionales en algún punto en Estados Unidos somos más o menos un país, cifras oficiales de alrededor de 16 millones de habitantes, de los cuales oficialmente hay alrededor de un 10% de la población en Estados Unidos, que sería uno de 16 millones, habrían 1.6. El FMI dice que no, que hay por lo menos 3.2 millones de guatemaltecos, porque el tema de la migración irregular no se registra. Sin embargo, vimos cómo los connacionales mandaron dinero. Pasamos del 2020 de 11.300 millones de dólares a 15.000 millones de dólares. Esto hace un crecimiento del 35% casi en el flujo de remesas, que revirtió la tendencia que traíamos desde 2017 hasta el 2017 venía creciendo. Ahorita van un poquito hacia abajo. Ahorita la incógnita es qué va a pasar con los años suficientes. Para este año se espera una remesa de 17.600 millones de dólares. Y aquí lo que vemos nosotros es que nuestro principal producto de exportación pues vienen siendo guatemaltecos, que son los que mandan las remesas. ¿Qué podemos esperar con las remesas? Van a seguir creciendo. El Banco Mundial considera que arriba de 15.000 millones es bastante alto. Acá vemos que nosotros somos un país netamente importador, tanto las importaciones como las exportaciones. Se espera que este año se mantengan bastante similares al año anterior. Incluso las importaciones en este año pueden bajar un poquito con el esperado y lo que hemos visto de este año. Tenemos aquí la emisión de los medios de pago, se mantiene. Vemos también cómo las tasas de interés, vemos nuevos participantes en el sistema financiero. El crédito bancario al sector privado en el año 2021 se dio un poquito al alza. Esperamos que, en el 2022 probablemente baje un poquito. Acá vemos cómo los créditos, y si vemos el crédito bancario del sector privado, está principalmente radicado en consumo, lo vemos acá. Sin embargo, del lado de la banca, interesante que se anuncian en Guatemala 2 nuevos participantes. Se habla de la entrada de Banco Santander de España, se habla también de la entrada de Banco Itaú de Brasil, y por otro lado también se van a empezar desde ya a ver fusiones y adquisiciones dentro del sector de la banca. Ya bancos, puedo decirlo porque ya es público, ya las juntas directivas de ambos bancos están trabajando. Ya se habla de una fusión entre el Banco Industrial y Banco GT Continental, con miras a lo que va a pasar de la banca más competitiva. Ritmo inflacionario, podemos esperar entonces, ahorita estamos en un 5.8 que está bastante alto. Sin embargo, las proyecciones oficiales del Banco Central nos dicen que a diciembre va a estar alrededor de un 5 y a diciembre de 2023 alrededor de un 4.5%. Recordemos de que la inflación es una estimación oficial del Banco Central, pero podemos estar que entre 4 y 5 es lo que podemos esperar para fin de año. Aquí está la composición de la inflación, qué participación y qué participación tiene cada uno de los rubros. Y aquí podemos destacar la importancia y el juego que tiene del combustible, dado que nuestra matriz energética está principalmente basada en combustible fósil. Vemos nosotros también la expectativa es de que se mantenga alrededor del 4%. La banda del 4% de inflación va a mantenerse, lo cual al final podemos esperar que la inflación no va a presentar una sorpresa. Por otro lado, tenemos que la inflación subyacente
también va a estar alrededor de la banda del 4, entonces no se esperan mayores cambios. Regresando entonces a las proyecciones de lo que nosotros ¿qué podemos esperar? Vemos que nosotros voy a regresar aquí, nos hemos quedado acá. ¿Qué está pasando entonces? Vemos que China por así decirlo, ha homogenizado y ha conquistado el cono sur, lo está haciendo con Centroamérica, en el sentido que ya Nicaragua y Honduras están alineándose de ese lado, pero tampoco no todo es color de rosa. China como tal, el 30% de su Producto Interno Bruto está radicado en el sector inmobiliario. Eso hace que el hecho de una burbuja inmobiliaria como la que pasó en Estados Unidos pueda también sucederle a China, y eso va a tener consecuencias bastante grandes. El tema de la burbuja inmobiliaria se da cuando no tenemos una central de riesgo, Guatemala tampoco la tiene, en donde resulta que un mismo inmueble puede estar valuado y puede estar hipotecado en varios bancos, que fue lo que le pasó a Estados Unidos. La burbuja se dio cuando las autoridades monetarias se dieron cuenta de esta situación y le pidieron a los bancos registrar el valor correcto de las propiedades que tenían como garantía inmobiliaria. Eso pues fue un impacto global de pérdidas a nivel del sector bancario. Estados Unidos, también vemos que está camino a Estados Unidos camino a una posible crisis política y económica que no sucede desde la guerra civil. Esto no lo digo yo, son predicciones del Washington Post. Lo vemos con el tema de la posibilidad de esta inflación. Otra vez, Producto Interno Bruto estancado y una inflación galopante. China también pareciera continuar con su política de producción para consumo local. Estados Unidos, a nivel político, también ha perdido poder e influencia en América Latina. Lo vimos ahorita con la cumbre de las Américas. No se invitó a participar a Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero tampoco participaron países como México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Uruguay y Bolivia. Y fue una cumbre convocada por Estados Unidos. Y lo más interesante fue que el tema central de la cumbre era la migración hacia Estados Unidos. No estuvieron presentes los presidentes más importantes del tema: México, Guatemala, El Salvador, Honduras. Entonces eso le resta un poquito de peso político. Joe Biden lo tiene bien claro, de que necesitan hacer algunas acciones inmediatas para recuperar su influencia política en América Latina. El precio de los contenedores, que nos está afectando a todo el mundo, podemos resumirlo por razones de tiempo, de que un contenedor hoy es 6 veces más caro que hace 2 años. Se ha venido disparando. Y el puerto de Shanghái, que es el puerto más activo del mundo, les comentaba que tiene una actividad de 73 millones de TEUs al año. Están teniendo cuellos de botella que, por un lado, se pueden explicar que muchas empresas, incluyendo norteamericanas, radicaron su producción en China, pero no se pusieron a pensar que en algún punto se podía llegar a crear un cuello de botella con lo que era la logística de la exportación de los productos ya terminados, que es lo que estamos viendo, y por eso el tema de la crisis de los contenedores. Ok, Guatemala. Las remesas familiares están creciendo 34% el último año, lo cual es muy bueno, pero no podemos esperar que eso continúe este año. Ahí lo que podemos decir es de que las remesas familiares van a continuar a un ritmo arriba de los 15 billones de dólares. Para este año se esperan 17, pero no creciendo a ese nivel. La inflación, ya vimos 5.84, el estimado para fin de año 4.5. Las reservas monetarias internacionales están en niveles récord. Reservas monetarias internacionales es el ahorro del país. Podemos decir que tenemos niveles de ahorro arriba de 21 mil millones de dólares, lo cual está muy bueno. Eso nos da una solidez frente al dólar. ¿En qué nos afecta? Que no tenemos un inminente riesgo de devaluación. Por un lado, tenemos el ingreso de divisas, entre comillas, garantizado por las remesas. Y por otro lado, tenemos reservas monetarias internacionales a nivel de récord. ¿Qué podemos hacer? Que no va a haber un impacto en el tipo de cambio. No esperamos una devaluación, sino todo lo contrario. Más bien se considera que el tipo de cambio está un poquito arriba de lo que sería precios de mercado y se va a mantener en la banda entre 7.70 y 7.80. Las exportaciones han incrementado en el último año un 22%, las importaciones un 42%, el doble casi. Recordemos que somos un país netamente importador.
El aumento de los precios de las materias primas va a continuar y el costo del flete va a seguir. Guatemala tenemos como país, en opinión de Fitch Ratings, de Moody's, de Standard & Poor's, del FMI, tenemos una perspectiva, llamémosle positiva. Resumiéndoles esta opinión de Fitch Ratings y todos los calificadores de riesgo país, nos consideran, llamémosle positivo. Tenemos opciones. Las remesas familiares, si las comparamos contra el resto de países, vemos que Guatemala es la que más tiene, y vemos cifras oficiales, 19, 20, 21. Este año no ha cerrado, todavía no tenemos cifras oficiales, pero el 2021, que fue el último, de la región, Guatemala fue el que más recibió, con 15.2 billones de dólares. Por otro lado, si lo comparamos contra México, México está alrededor de los 80, pero también México, estamos hablando de un país de más de 120 millones de habitantes. Guatemala estamos hablando de 16, que sería, nos hace pues bastante más pequeño. Sin embargo, la remesa sigue siendo un tema muy importante y algo que tenemos que tener presente. Lo que les puedo transmitir es de que no existe una, llamémosle, un motivo aparente inmediato como para que exista una devaluación. Eso lo tiene la banca claro y se han en alguna medida incentivado los préstamos en dólares, tanto a nivel local como a nivel afuera, porque no tenemos. Vemos empresas como, por ejemplo, puedo decirlo porque salió publicado, CMI fue a hacer una colocación a la Bolsa de Valores de Nueva York de bonos verdes, colocaron 700 millones de dólares a una tasa del 6.25%. Lo que podemos leer entre líneas es que tienen confianza en el tipo cambio, porque se endeudaron a 8 años plazo a una tasa del 6.25, la tasa está muy buena, y por otro lado lo que hacen es que de los 700 que colocaron en bonos verdes fue la colocación privada más grande de empresas latinoamericanos. Aparte hicieron un crédito, un préstamo directo por 300 millones más. Podemos decir que fueron a la Bolsa de Valores de Nueva York a traer 1.000 millones de dólares, está en la página central de ellos, y las tasas, pues, por lo menos nos dicen que podemos endeudarnos en dólares, no es descabellado. Guatemala, nuestras remesas familiares como porcentaje del PIB son 18%, y vemos como en El Salvador es un poquito más alto, en Honduras. Sin embargo, las remesas familiares van a seguir jugando un papel muy importante. Ojo que el tema de la migración se pinta ya como una amenaza. Ya vimos de que hay esfuerzos conjuntos, no solo el gobierno de Estados Unidos, sino en México también. Por ejemplo, Estados Unidos creó el plan de creando oportunidades económicas para ayuda específica a Guatemala. Estados Unidos, si vemos quiénes son los receptores de los migrantes, que es una interesante data, ¿quién recibe migrantes? Estados Unidos es el mayor receptor de migrantes del mundo, y los emisores, que son los que más, nosotros somos muy pequeños, no apareceríamos en esa estadística, pero India, México son los mayores emisores de migrantes en el mundo. Estados Unidos pues es el mayor receptor. Aquí vemos un poquito cifras oficiales del gobierno de México, de las caravanas que se han dado, cuántos han detenido y cuántos han logrado regresar. Interesante cómo las cifras siguen creciendo, los flujos migratorios se continúan dando. México ofreció ya un plan de ayuda a nivel región también para ayudar a generar empleos de este lado de la frontera y que en alguna medida desincentive el hecho de tener la migración ilegal como una opción. Ya vimos todo lo que pasó con los connacionales que fallecieron en Texas. Se calcula que la migración ilegal, el coyotaje en la región, genera alrededor de 4.000 millones de dólares. Es una industria. El hecho de hacer que la gente se endeude, más o menos pagan entre 2.000 o 3.000 o más, 4.000 dólares por el traslado ilegal hacia Estados Unidos, y eso realmente ya es una industria que está funcionando. Proyecciones. El año 2022 va a ser un año económicamente bueno. Vamos a tener un crecimiento de la economía muy parecido, por no decir igual al 2019. El crecimiento del PIB podría incluso llegar arriba de un 6%, esperando, con falta de ver el resto del año. Las remesas familiares van a continuar creciendo, bueno para nosotros, bueno y malo. Por un lado, las remesas familiares es bueno en el sentido que suman más que nuestras exportaciones principales de café, de banano, algodón, juntos. Quiere decir que nuestro principal producto de exportación
son los connacionales. Pero el problema también que mucha gente no mira es que las remesas han creado un problema social de desintegración familiar. Y eso ha venido a ser en alguna medida suplantado por las maras. Y el crecimiento de las maras, que ya en El Salvador es un problema nacional, y aquí vamos en ese camino, esa desintegración familiar al final termina en un problema de índole social. Las reservas monetarias internacionales a nivel sólido, lo que nos pueden decir es que tenemos una moneda sólida, fuerte. Si nosotros comparamos las compras y ventas del Banco Central en los últimos 5 años, vemos de que el Banco Central ha salido a la compra principalmente en el mercado de divisas. Esto lo que dice es que en realidad si el Banco Central no participara, nuestro tipo de cambio podría estar un poquito más bajo. En una ocasión le preguntamos al presidente del Banco Central cuánto sería si el Banco de Guatemala no participara en el mercado de divisas. Nos dijo que podría andar a un 5 y 6, pero ahorita estamos en la banda entre 7,70 y 8. Y eso va a seguir. ¿Qué más podemos esperar? Tenemos un creciente incremento del sector manufacturero. Vimos que la visita de Kamala Harris hizo que 15 empresas grandes se comprometieran a generar negocios en Guatemala, todo con mira a tratar de sostener un poquito la migración ilegal. Van a llegar nuevas empresas a Guatemala. En algún punto se espera, como proyección, que las empresas norteamericanas que van a venir en estos proyectos, USAID está completamente dedicado a lo que es la creación de empleos por medio de su proyecto CEO, Creating Economic Opportunities, con la idea de generar dos objetivos: empleo y trabajo de este lado de la frontera. Hoy por hoy nuestro principal inversionista es Colombia. Colombia como país, Colombia compró aquí la empresa eléctrica, compraron varios bancos. Los grupos colombianos, el grupo colombiano de inversionistas es el más fuerte por el momento. Se espera y se quiere que sean sustituidos por inversionistas norteamericanos, como lo era hace unos años. Acá en Colombia, el banco, por ejemplo, Bancolombia compró el BAC, compró el BAM, compraron algunos bancos y están operando. La empresa eléctrica igual, la compraron el Grupo de Energía, que hay dos: está el Grupo de Energía de Bogotá, el Grupo de Energía de Medellín, y son hoy por hoy los mayores inversionistas. El tema de la generación de empleos es un tema que necesita, y estamos a 1 año y medio de las elecciones. Vemos en el tema económico que los principales generadores de empleos en este momento son los call centers. Bueno y malo. Bueno, porque se calcula que en los call centers, que hay más de 30, tenemos alrededor de 150,000 empleos concentrados en los call centers por dos motivos. Uno, desde la privatización de las telecomunicaciones, Guatemala tiene tecnología de telecomunicaciones de punta. Eso ha hecho de que acá montar un call center, aquí está Telus, están Nearsol, están muchos call centers por la sencilla razón que tenemos el latency más bajo en la región. Latency es la medida en lo que pachamos una tecla y llega a una central y regresa. Con India, con China, tenemos cables submarinos con India, con China. Eso hace que el tema de crecimiento de empleo vía los BPOs, pues está pasando. Por otro lado, las universidades han resentido el hecho que los generadores de empleo sean los call centers, porque ha habido una merma en la cantidad de estudiantes que van por una carrera profesional, cuando los call centers en cuestión de 1 o 2 años pueden ganar lo que ganarían habiéndose graduado. Las fusiones de adquisiciones van a seguir. Ya se habla actualmente de la fusión y adquisición entre el Banco Industrial y Banco GT, que también GT viene de la fusión de GT con Continental. Vienen nuevos entrantes en el sector bancario. Esto va a incidir en que va a haber una baja en las tasas de interés. Ahorita los bancos están bastante urgidos, por así, de colocaciones de crédito, porque vienen nuevos entrantes. Estados Unidos está con el plan de Joe Biden iniciar un traslado de empresas de China y pasarlas para América Central como consecuencia de la crisis de los contenedores, y como dos, para reincentivar las inversiones en la región. Eso nos va a nosotros a redundar en mejoras en tiempo de transporte y los costos laborales. En general, proyecciones que podemos esperar, ya casi llegamos al final de la hora. Vamos a tener un 2022, un año relativamente bueno. El crecimiento del PIB se va a continuar. Nos vamos a comparar con el 2019. Tenemos, para suerte de los guatemaltecos, que van a entrar inversiones, sobre todo norteamericanas. Kamala Harris vino y ofreció $1,400 millones de nuevas inversiones. Se comprometió con 15 de las principales empresas.
en la Cumbre de las Américas, que tristemente no llegó ninguno de los presidentes de la región, se ofrecieron 1.500 millones de dólares más como apoyo, y la idea es generación de empleo y generación de nuevos negocios para que se desincentive el tema de la migración ilegal, que ya se ha vuelto un tema regional. Bueno, jóvenes, hemos llegado al final. La verdad que fue un gusto haber estado con ustedes. De aquí tenemos muchísimos temas para platicar y discutir. Esperamos seguirnos viendo en la escuela de Agexport y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Rafa. De verdad, mucha información en muy poco tiempo. Yo sé que todos se quedaron con muchísimas dudas, ganas de discutir, de seguir ampliando el tema. Y bueno, yo les quiero comentar que temas así como este es el que miramos y discutimos en nuestro MBA en negocios internacionales. Si alguien está interesado en profesionalizarse, en realmente poder dar una perspectiva adecuada a sus empresas, esto sería justamente lo que usted necesita para ampliar sus conocimientos. Les dejé un link donde pueden apuntarse. Ya vi que varias personas solicitaron información para que Igual les las podamos presentaciones, si enviar. quieren copia de las presentaciones, con mucho gusto te las mando a ti, si quieren tener las Ok, presentaciones. perfecto. Entonces ya vamos a tener encima de todo por haber participado presentaciones también. Y les quiero comentar, pues nuestro pensum de estudios, ahí está don Rafa Bolaños instruyéndonos, hablándonos de toda la información, pudiendo hacer discusiones en clase, poder ver una mejor perspectiva empresarial. Así que no les vamos a quitar más su tiempo. Muy buen provecho. Que Dios los bendiga y muchas gracias, Rafa, por haber A la orden, participado acá. mucho gusto, encantado. Te hago llegar las presentaciones, ¿sabes? Va, perfecto. Vaya, Entonces, un ya gusto, que con estés bien. presentaciones en mano, estamos en comunicación. Ya sabes, somos la Escuela Superior Un de gusto, Negocios. encantado. Feliz día.